Originalmente, la etnohistoria fue definida como la historia de los pueblos ágrafos, la historia de gente sin historia, pero en Mesoamérica había escritura desde antes de la era cristiana, con inscripciones en cerámica, piedra, hueso, papel. Por este motivo, esta denominación es considerada errada. Muchos indios aprendieron a leer y a escribir tanto en castellano como en latín o en lenguas indígenas, mientras continuaron empleando su escritura tradicional, marcando un antes y un después de la conquista. Desde allí la separación clásica entre la prehistoria, que abarca desde la aparición del primer ser humano, hasta la invención de la escritura, y la historia, que abarca todo el acontecer humano. Es necesario partir desde sus inicios. La llegada de Colón a América fue en el año 1492, durante el siglo XV. Posteriormente, el Imperio Azteca en México en 1520 y el Inca en Perú en 1532 fueron conquistados por España en el siglo XVI, por Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Este descubrimiento provocó un cambio en la vida de los pueblos originarios. Antes del descubrimiento, los pueblos utilizaban una gran variedad de lenguaje, creían en dioses de la naturaleza, existía una división entre pueblos cultivadores que vivían en poblados que se alimentaban de maíz, poroto, mandioca, también de la caza y la pesca, pueblos cazadores recolectores que se alimentaban de animales, raíces, frutos y semillas. Luego del descubrimiento, las culturas, el lenguaje, la religión y la vestimenta fueron reemplazadas por las europeas. A partir de entonces, la mayor parte de la población nativa pasó a vivir en estado de esclavitud o servidumbre. Se registró alta mortalidad debido a la epidemia, guerra, explotación, suicidio masivo, infanticidio y desgano vital. Una importante diferencia entre los europeos y los indígenas se trataba de la concepción del tiempo. En el mundo occidental se concebía el tiempo en un formato lineal y cronológico. Su característica es que era infinito. Mientras tanto, para el mundo andino se tomaba el tiempo como cíclico, ya que siempre se volvía al punto de inicio. Algunos de los términos utilizados por los conquistadores para definir a los indígenas fueron barbarismo, inferioridad cultural o racial y animalidad. Se presenta al indio como el indígena sometido al mundo occidental. El objeto de estudio de la etnohistoria es el otro cultural, enfocándose en la reconstrucción histórico-cultural de comunidades indígenas sometidas al poder colonial, de grupos con cultura tradicional y de grupos modernos marginales, y de sus relaciones con los demás pueblos con los que conviven y aquellas culturas desaparecidas por extinción o aculturación, debido a la complejidad política e identitaria que ellos representan. La etnohistoria posee una compleja utilización de fuentes, lo que exige al etnohistoriador una metodología que comprende varias fases: buscar y seleccionar las obras y documentos necesarios para la investigación. Por ejemplo, obras originarias de la propia cultura puestas en el papel, documentos, códices, textos antiguos. Obras de intelectuales autóctonos que reproducen la tradición oral exigiendo un análisis de depuración. Fuentes coloniales, cuyo contenido nos permite conocer organización social de la sociedad cautiva. El método que utiliza la etnohistoria se encuentra entre la historia, de la que toma el uso y el análisis de los documentos escritos, heurística, y la antropología, de donde obtiene los conceptos, etnología. Pero se ha complejizado incorporando elementos de distintas ciencias y determinando el método. Algunas de ellas son lingüística, biología, arqueología, etnografía, etnoarqueología. En conclusión, la etnohistoria es una disciplina que tiene una identidad propia. Se encarga del estudio del pasado desde el presente, de los actores sociales de lo que no se tiene un registro histórico sistematizado, con el propósito de conocer los diversos procesos que han incidido en transformación histórica y cultural.